Agradezco la atención. Vengo a proceder a explicar la segunda tarea programada del curso de programación orientada a objetos, cuyo énfasis va en crear una aplicación para el control de casos de coronavirus en región. En esta primera parte voy a proceder a explicar el diagrama de casos. Perdón, el diagrama de clases. Bien, lo primero que hay que decir es que en realidad es un programa sencillo. Se divide en dos grandes partes. La primera es poder mostrarle al usuario el diagrama de cómo está la situación en el país. Y la segunda es de poder mostrar en su región específica o lugar o cantón específico cómo están las restricciones o qué puede o no puede hacer, o si puede o no puede circular. Para generar la abstracción para la solución del problema, el equipo de trabajo decidió montarlo de una manera sencilla, en la cual mediante JavaFX creamos dos pantallas, la pantalla login y la pantalla donde va a suceder todos los acontecimientos. Además de eso, necesitamos obtener los valores siempre actualizados, por lo cual hicimos uso de una clase auxiliar llamada JSONParse, que hará los distintos procedimientos para leer el JSON de las alertas, que lo veremos más a fondo cuando explique la parte del código, y además leerá el API que descargará continuamente desde internet. Bien, procediendo a explicar un poco lo que son las clases, en la abstracción salió claro, necesitamos crear un usuario, que al final va a tener un lugar donde vive, ¿verdad? Que va a ser nuestra dirección, pero pudimos haber hecho un array, pero lo más fácil era crear un objeto dirección que tuviera la forma del JSON, del API que se descarga desde internet, que propiamente va a tener una provincia, un cantón y un distrito, ¿verdad? Porque esto es el JSON que descargamos de los cantones que nos facilitó la profesora. Entonces, el usuario pues tendrá un nombre, esto es un extra, va a tener su dirección y el número de placa. La dirección y el número de placa son lo verdaderamente esencial. Fuera de ahí tiene un getters, inserters. Podemos ver que va a tener de 1 a nada más 1 dirección. Un usuario solo cuenta con una dirección. Bien, adicional a esto explico la segunda clase más importante, que es la del registro, ya que cuando descarguemos y leamos el API que está en formato JSON, esta nos da nuestro día, los casos, los recuperados, los muertes y los casos activos. Entonces la mejor forma de manejar estos datos era creando un registro. Entonces, como se puede ver, un JSON parse va a tener de 1 a 1 registros, pero estos es para poder generar, ¿cómo decirlo? Pues un ArrayList de registros, ¿verdad? Porque tendremos bastantes registros, ¿verdad? Aquí hay que hacer la corrección porque sería de 1 a n. Bien, entonces, disculpen. La tercera clase más importante sería la alerta, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Una alerta va a tener su tipo, porque en este caso el programa maneja dos, amarilla y naranja. Adicional a eso va a tener los lugares donde se puede accesar, porque por ejemplo, si estás en alerta en naranja, puedes ir a X o Y lugares, pero si estás en amarilla no. Va a tener los días que circula, los días que no circula, discúlpeme, va a tener los días que no circulan, el horario de circulación cuando pueda circular y pues el lugar de consulta, ¿verdad? Que esto sería, podemos decirlo así, Cartago, la Unión Entre Ríos, digamos. Va a tener su usuario, va a tener un usuario y va a tener un número de placa. Entonces, de esta manera se controla la lógica, digamos, principal. La clase JSON, que sí, que una pantalla login va a tener un JSON, explicaré un poquito más adelante, más detalle, en verdad se nutre de direcciones, de registros y sí, para poder crear los datos que necesitamos para el programa, ¿verdad? Entonces ella va a tener su archivo que va a leer, un mapper, un nodo y una ArrayList donde va a poner lo que vaya leyendo y un tipo de alerta. Esto es una variable controladora que si es un 0 o 1. Bien, va a tener un string JSON. ¿Por qué un string? Porque cuando descarguemos el API lo descargaremos en un string, no descargaremos un JSON. Pero al final es un string, un JSON es un string y podemos tratarlo tal y como un string, pero igual lo podemos leer como un JSON. Por eso el nombre más adecuado era JSON, porque en string
en esta variable string quedará nuestro JSON. Tendrá sus distintos métodos, los veremos más adelante en el código. Y ahora sí, todo esto básicamente es para poder irnos a la parte, pues donde estará la parte gruesa del código, que serán nuestras pantallas login, que ya pueden ver que va a tener un usuario, que para eso lo creamos, porque es una pantalla login, va a tener sus registros, va a tener de 1 a n, perdón, de 0 a n registros, porque esto va a contar desde el primer día del coronavirus hasta el más reciente. Va a tener un objeto JSON parse porque va a ocuparlo para poder leer y crear estas distintas cosas. Va a tener todos los casos que hay por día, el registro de casos completos que tiene todos los casos, pero también va a tener, disculpen, esto tenía que haberlo dicho antes, va a tener un registro al día, que esto quiere decir que no podemos mostrar todos los casos porque la información es demasiada. Entonces, esto va a tener solamente los registros ya acortados, pero esto se hace mediante lógica. Dentro del programa lo explicaremos mejor. Y luego tendrá todo lo que JavaFX necesita para poder crear su pantalla, que tendremos las variables de interfaz, digamos. Fuera de ahí, básicamente no va a tener más que su constructor y su inicialización, etc. Dato importante, cuando se trabaja con JavaFX no es como por trabajar con Swing, por ejemplo. Necesitamos crear su propio receptor de parámetros, es decir, no es lo más indicado ponerlo en el constructor. No lo logré, tal vez si alguien lo ve, pues pueda decir si lo logro o no, pero lo más indicado es crear un método que reciba los parámetros que necesitamos. Entonces, si se ve, recibir parámetros va a recibir los registros al día, todos los casos por día y pues otros distintos que lo va a ocupar para poder enviárselo a la pantalla principal, que va a tener su registro de casos, su alerta, todos los casos por día y sus distintos, ¿cómo decirlo? Sus distintos partes de la interfaz. Y entonces, en la pantalla login, básicamente crearemos el usuario, descargaremos todos los datos y en la pantalla principal, que solamente están relacionados de una manera, que lo único que hace es crear la pantalla principal. Es más, la pantalla principal no hace nada referente a la pantalla login que recibir sus datos. Entonces, pues va a crear va a crear la alerta y aquí pasará toda la parte gruesa del código, básicamente. Esta es la transición y el diagrama de clases. Es un diagrama muy sencillo, muy fácil de leer, a pesar de que se ven todas las flechitas por todo lado, pero es un diagrama muy sencillo de leer y de entender. Ahora procederé a la segunda parte del video. Para esta segunda parte del video voy a proceder a explicar las distintas clases lógicas y voy a hacer una demostración del código funcionando, ¿verdad? Cabe destacar que esto está basado en la alerta que se nos entregó en el TEC Digital. Esto no está en constante actualización, sin embargo, de la manera en la que se trabaja el JSON es completamente, podemos decirlo, es completamente funcional, ¿verdad? Es decir, podemos actualizarlo todo el tiempo que queramos, ¿verdad? Lo primero que voy a mostrar es el JSON de alertas, para no tener que estarlo mostrando, que es el que vamos a leer. ¿Qué es esto? Bien, esto tiene una alerta amarilla y esto tiene una alerta en naranja. Básicamente va a tener los establecimientos que están autorizados en alerta amarilla, cuando circulan, cuando no circulan, y pues los cantones que están en la provincia y los cantones y los distritos que estén en alerta. Lo mismo hace pues en naranja. Y este será el JSON que leeremos de alerta. Para descargar los datos de COVID lo haremos por medio de un API que nos fue entregada antes de realizar el código, y es esta que está por acá. Bien, voy a proceder a explicar primero las clases lógicas, si podemos decirlo de una manera, que hay en el programa, ¿no? Lo primero sería decir que pues tenemos una clase alerta. Verdaderamente no voy a entrar mucho en detalle, ya que estas clases son simples y quedan entendidas en el diagrama de clases. La dirección, el registro, es nada más su string, es para construir el objeto, y el usuario. Ven que no es nada complejo, solamente sus distintas variables privadas, sus métodos getString, su constructor y su método toString, ¿verdad? La clase más complicada que hay de todas estas va a ser la del JSON parse, y ya la vamos a ver más en detalle, ¿verdad? Luego tendremos nuestro main,
que se llama COVID Now, no main, pero hace exactamente lo mismo, que lo único que hace es crear un objeto JSON parse, crea el URL, le dice parse.make the COVID for URL, que lo que está haciendo aquí es ir y obtener todos los resultados del COVID, crear el registro de casos, y aquí está. Esta partecita por acá lo que hace es pues darnos la cantidad a mostrar, es decir, si hay 300 días lo voy a dividir en 25 y en el for iré subiendo esa cantidad, ese valor que sería 300 entre 25 para obtener así el caso. Por ejemplo, si esto resultara ser 2, entonces él mostraría el 1 y sumaría 2. El después de 2 volvería a sumar 2 y no moviéndose de uno en uno. De esta manera sería tan fácil como si quiero mostrar más, aumentar o disminuir este valor. Bien, tengo todos los casos por día, creo una pantalla principal y ya. Verdaderamente eso es todo lo que haremos en esta parte del código, como se puede ver. Solamente voy a darle crear el JSON y pues ya con eso pues tendremos básicamente todo, porque la verdadera magia o pesado pasará dentro de nuestra clase JSON. ¿Qué es lo que voy a explicar? Nótese que el main lo único que hace es un launch, que esto lo que hace es ir al método start y ejecutar lo que haya allí. Esto que está por acá es la creación de la nueva ventana. Y nótese que también tengo que mi controlador, que esto es algo importante, todas las clases de JavaFX tienen que tener su controlador y su archivo fxml. En el controlador, no voy a proceder a explicar qué es un controlador, asumo que la persona que está viendo esto tiene entendido qué es el controlador. Le digo llámese a recibir parámetros y aquí le estoy pasando mi registro acortado, todos los casos por día y el registro completo. Esto lo explicaré más adelante, es por un tema del cálculo de la tasa de mortalidad. Bien, vamos a explicar la clase más, digamos, potente que hay en el programa, que es la del JSON. Ok, esto va a tener en general dos métodos importantes. Generar el JSON para el COVID y generar el JSON para las alertas. ¿En qué difiere? Lo único que difiere es que el file va a tener ¿cómo se diría? Va a tener el JSON que estamos cargando de la librería, ven, aquí está dentro del programa, y el otro lo que va a recibir es el URL donde tiene que ir a hacer pues, su trabajo. Entonces ven que yo tengo este método que se llama getHTML o JSON string que recibe un URL. Hay que hacer el respectivo crédito. Este código que está por acá nos basamos en código que vimos en una explicación en internet. No es código que nos inventáramos o saliera totalmente de nosotros. Créditos al artículo, pues. Porque sí, o sea, esto fue investigación de cómo obtener un URL. Básicamente lo que hace es conectarse y generarlo con el Stream Builder, ir leyéndolo y metiéndolo a nuestro resultado y al final retornar ese resultado. Entonces, cuando se llame a este método, él irá y descargará todo como un string. Entonces, ya sencillamente me va a dejar dentro de nuestro archivo, luego nada más tenemos que tratarlo como se trate el JSON. Generar un JSON que lo que hace, vean, lo que hace es ir y leer el punto JSON. Entonces, esto de acá nos va a dejar un string dentro del punto JSON y esto de acá lee ese dis.json. ¿Por qué se hace así? Para que si yo lo hago de las dos formas, llámese este método o este método, él siempre vaya a leer este archivo, el string JSON. Ok, continúo. Esto pues nos va a dar los casos por día. Es una lectura de JSON común y silvestre, no es nada por el estilo. Ya se explicó en la prueba anterior. Abre el archivo, lee el nodo casos, muertes, recuperados y crea el objeto registro. Y va a retornar, de hecho si se ve por acá, esto retorna un arrayList de registro. Entonces esto nos da todos los casos que haya. Véase que si lo que hago es llamar al JSON, acá lo que hago es que, bueno, le paso el file. Esto básicamente era por diferenciación porque nos da un error cuando intentábamos repetir esto. Entonces en lugar lo que hacemos es crear otra chunchita que hace exactamente lo mismo, pero le pasa directamente el archivo. Entonces, esto lee un string. Esto que está por acá. Esto lee el dis.json. Pero por acá es exactamente lo mismo, solo que va a recibir un archivo file, no un string. Bien, generar alerta es el código más pesado, digamos, si se puede decir de esta manera,
que lo que tiene es, bueno, tenemos en... Es leer el JSON que nosotros creamos, básicamente. Se ve muy pesado, muy todo, pero es más simple de lo que parece. Lo único que hace es generar nuestra alerta. De hecho, si yo adelanto en el código, muy probable lo que haga es esto, ¿eh? Aquí creo una alerta y luego le paso la obtención de los datos. Entrar en línea por línea pues daría un video demasiado largo, pero es evidente que lo único que estoy haciendo es, bueno, que estamos haciendo es movernos a través del JSON generando la alerta. Y esto nos va a retornar una alerta. Esa sería la clase JSON. Como digo, es la parte más pesada del código, también es la más difícil de explicar y también fue la más difícil de programar. En estas dos páginas verdaderamente no pasa demasiado, o sea, sí, porque aquí pues la pantalla de login lo que hace es crear un usuario, ¿verdad? Lo que hace es pues obtener los datos que hayan en la interfaz, crear nuestro usuario, recibir nuestros parámetros, pero verdaderamente no es nada complicado. En la pantalla principal, por otra parte, sí pasa muchas cosas, ¿verdad? Porque al final aquí vamos a generar un line chart, que esta es la manera en la que se hace. No tiene mucha ciencia verdaderamente el XGChart que genera JavaFX. Es muy sencillo de usar. Si tenés los datos de una manera sensible, es sencilla de leer, es muy fácil obtener todos los valores. Por ejemplo, yo tengo acá, yo ya le había pasado los casos, los recuperado, las muertes y los activos. Entonces era solo meterlo en un for y se volvía muy sencillo si creabas si generabas el correcto tipo de abstracción, verdaderamente. Ahora bien, ¿por qué yo le pasaba a la pantalla principal el registro completo? Eso es una de las dudas que teníamos pues pendientes, ¿verdad? Es muy sencillo. ¿Por qué hago eso? Porque si yo hago los cálculos de tasa de natalidad o tasa de mortalidad, digo, tasa de natalidad, disculpen, tasa de recuperación y tasa de mortalidad, pues con datos acortados, como es el promedio de cada 25, o sea, cada división de 25, pues sería falso, no sería una tasa de mortalidad o de recuperación correcta, ¿verdad? Entonces había que pasarle ese array list, por decirlo de una manera, para poder obtener esos valores. Que se podría haber automatizado mejor y solo pasar los números. Pues sí, pero verdaderamente no difiere demasiado en eficiencia. Con eso queda explicada la parte del código. Como dije, es un código muy sencillito. Creo que la gran carnita del código es el JSON parse, es en el que ocurre toda la magia. Es una clase pues totalmente programada por nosotros, a excepción de la lectura del API, que como ya dije y di créditos, esto pertenece, bueno, no todos, estamos basando en lo que entendimos, pero pertenece a un artículo que nos ayudamos a hacerlo, porque si no, pues era muy complicado. Voy a proceder a una corrida de ejemplo y pues cerraría ya el video. Acá se está conectando, importante correrlo con internet, si no pues no funcionaría de manera correcta. Estos son notas, no son errores. Esperamos un momento y ya está. Entonces procedo yo a meter mi nombre, en este caso sería Brian. Voy a poner el ejemplo que ya había dicho, Cartago. El programa es sensible a tildes y que esté en el archivo. Si no, de cualquier otro paso no pasamos. Si yo no lo hiciera, aquí hay una variación y me va a tirar un label. Y pues bueno, mw igual 002. Cabe destacar que si no se pone ninguna placa, tomará el valor por defecto 0 y mostrará los datos de 0. Consultamos y pues cargamos la consulta. Lamentamos tener que mostrar esto así tan, no dar una precisión más exacta, pero bueno, esta es la tasa de mortalidad, vemos que no llega ni al 1% y vemos la tasa de recuperados. Vemos que pues sí, ya pasamos los 17.500 casos acumulados, tenemos cerca de 15.000 recuperados y pues mi consulta correctamente, la unión está en alerta naranja y tiene todo, podemos ir a estos lugares, no podemos circular en estos lugares. Con esto despido el video, agradezco su atención y pues muchas gracias.